Bueno, bienvenidas todas. Sé de varias que me dijeron que no se pueden conectar y van a estar viendo la grabación. Sé de varias personas pues que siempre lo hacen. Así que bueno, de todas maneras, vamos a arrancar con quienes estamos y el resto se van sumando. Voy a empezar con un anuncio parroquial y es un cambio que vamos a hacer. Yo sé que hemos hecho como varios cambios recientemente, pues como en Patreon, pero es importante ir haciendo ajustes mientras se van sintiendo necesarios. Entonces, afortunadamente, la plataforma nos lo permite y la vida nos lo permite. Entonces, nos damos el lujo de ir adaptando las cosas. Y es la siguiente, en lugar de estar escribiendo artículos tan largos como los que les he estado compartiendo desde el año pasado, voy a hacer solamente un resumen que es más o menos lo que yo compartía el año pasado por la newsletter, por el boletín gratuito. El resumen ya va a quedar privado solo para Patreon y va a reemplazar al artículo. Y en la newsletter va a ser aún más resumen, tal vez en formato escrito, tal vez en formato video, tal vez en las dos, vamos a experimentar. Eh, Todo esto con el fin de dedicar más tiempo, no, pues no tanto tiempo a escribir, sino más tiempo a las sesiones personalizadas que están cogiendo más fuerza y que me parece más relevante aplicar todo este contenido a las cosas reales, situaciones reales de personas o de proyectos que las necesiten. Más relevante eso que un artículo que muy pocas personas van a leer finalmente algo tan largo. Y bueno, sí, justamente para ir aplicando más este contenido en vez de simplemente dejarlo escrito para unos cuantos. Valen, ¿tenías una pregunta o...? Sí, aunque más o menos ahí creo que me la respondiste, pues o yo misma me la respondí con lo que estabas comentando de las sesiones personalizadas, porque como que estos días que has enviado cosas, yo no entendía muy bien qué era. Entonces yo la asociaba con lo que tú y yo ya hicimos en su momento como Ajá. asociado a un proyecto, relacionado con un proyecto específico, pero me quedaba la inquietud si también, pues digamos, a nivel personal se podían hacer sesiones y entonces como que entiendo que sí. O sea, ya Sí, no exacto. solamente es para proyectos o cosas, sino que pues para la vida de uno propia, una situación particular, también uno podría tener esa sesión. ¿Es así? Exacto, sí, muy buena la Ah, pregunta y eso lo escribía yo pues en la publicación que les compartí esta posibilidad, pero muy bueno que lo aclaremos más, sí, si todavía, sí, sí falta igual que quede bien claro. Justamente las sesiones personalizadas pues son una cada 2 meses, es una ventaja que tienen las personas que están en el tercer nivel de aporte en Patreon, ¿cierto? Tienen una cada 2 meses. Esas sesiones se pueden aplicar o a proyectos como tú dices, que puede ser un proyecto artístico o incluso laboral, un reto laboral, por ejemplo, una organización. ¿Qué principios de la naturaleza le podemos aplicar, por ejemplo, cierto? Pero sobre todo a temas personales, pues de transformación interna, de evolución interna, donde como hacemos en estos encuentros, integramos las herramientas psicológicas, espirituales y biológicas para la vida personal. Entonces, eso fue lo que yo les había ofrecido, que se venció ya la posibilidad de recibirla, una sesión gratuita a todas las personas que estaban en Patreon para que vieran más o menos de qué se trataba, ¿cierto? Para que la experimentaran. Podríamos hacer una excepción, ya se venció el plazo, pero quienes no habían dicho que querían la sesión y la quieren, pueden recibirla solo si pues, traen a una persona nueva a Patreon antes del 1 de mayo y pueden redimir la sesión y le doy sesión gratuita a las dos personas, a ti, pues a quien invites y a la persona invitada, y la pueden redimir a partir de junio. Listo, así que bueno, ya saben. Eh, Porque justamente entonces en Patreon la ofrezco una vez cada 2 meses para el tercer nivel de aporte. Sin embargo, las personas que quieran de verdad aprovechar esto para hacer un proceso más profundo, se necesita una frecuencia más intensa. Entonces, en ese caso, ya se haría aparte de Patreon y miraríamos cuál es la frecuencia para el caso particular y cuál es el valor y todo lo demás. Listo. Quería entonces dejar eso muy claro, porque aunque lo escriba, pues explicado así verbalmente creo que es mucho mejor. Entonces, bueno, comencemos con los musgos. Bienvenido, León, por primera vez. Lady, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Carolina. Hola, ¿qué tal? Ah, no, con ese fondo, mejor dicho, ya. Bueno, ¿quién quiere comentar algo? ¿Alguien, quien haya leído el capítulo de los musgos o visto el documental que compartí apenas ayer? Yo sé que fue apenas ayer, pero quien haya visto algo, ¿quiere compartir algo? Ay, voy a tener que prender una luz antes de que se me haga muy oscuro y mientras tanto pueden ir pensando. Ya.
Listo. ¿Alguien quiere comentar? Adri. Hola, Caro, todas y León. Bueno, yo leí el capítulo y estaba terminando de leer un texto que recordé que había salido en esta revista Emergence Magazine de Robin Wall Kimmerer, que es sobre los musgos también. Ella estudia los musgos y escribe un texto que se llama Green. Ancient Green. Y bueno, sobre todo el texto de ella me pareció muy bello, digamos que más que el texto del libro, porque hace como un recorrido muy, muy bonito desde la forma como el musgo logra adaptarse, digamos, a la roca finalmente y ir como volviendo las superficies, digamos, rocosas de la Tierra en un tapete verde, así me lo imaginaba yo, porque no tengo muy claro cómo es que se forma, pero claro, digamos que si en el origen de los tiempos no existía el suelo para sostener ninguna forma de vida, digamos, vegetal, pues entonces el musgo es como esta primera capita. Y me parecía como muy bello porque ella lo que dice es que finalmente como que el musgo está al inicio de la vida y probablemente sean las plantas que estén también al final de la vida. No es como lo que ella está hablando ahí, que lo relaciona pues con algo, y es que al inicio del texto está hablando sobre un glaciar que se derrite y como el musgo comienza a vivir en esa roca y a ser poblado. O sea, la roca comienza a ser poblada por ese musgo, como los musgos comenzaron a poblar como las primeras rocas en el origen de los tiempos. Entonces eso me pareció muy bello, como ella decía, y también lo dice un poco el otro texto que estamos leyendo, y es como esta antigüedad, ¿no? Algo que me gustó del texto de las plantas, era como esta idea de que estaban cercanas a las algas aún, como si todavía no fueran un poco algas, pero no son del todo ya, porque han dejado, como se han separado como formas, no sé, como formas de vida independientes, pero conservan eh, enseñanzas, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, para la reproducción, el uso del agua, pero ahora también el uso del aire, y cómo se van como trenzando como estos conocimientos antiguos entre las diferentes especies, y también eso me hizo recordar un poco como en las sesiones de la investigación animal, cuando hablábamos como el agua al principio es como el espacio en donde se pueden reproducir las diferentes especies, y luego el agua cada vez va siendo como un espacio cada vez más pequeño hasta que finalmente, digamos, en los mamíferos o en los huevos, pues el agua está como adentro del embrión, ¿no? del huevo, por decirlo así. Entonces, bueno, eh, como que finalmente, para redondear, cosas que me parecieron muy bellas, era como la enseñanza del musgo al inicio, como en todas las facetas de la vida y su capacidad de adaptación, porque necesita muy pocos nutrientes, digamos que es muy, ¿cómo se llama? Cuando alguien no necesita mucho. Eh, bueno, no necesita mucho. Austero. Austero, austero, austero. Es muy austero en sus necesidades y en esa medida es como un super maestro, como una forma de vida que nos tiene mucho que mostrarnos porque ha sobrevivido muchas extinciones, ha visto mucho desde sus formas pues más antiguas a lo que hay hoy. Incluso hay una imagen que Robin Wall Kimmerer trae en el artículo, y es el musgo poblando como muchos lugares Chernobyl, y por ejemplo, una oficina en Detroit de como una antigua explotación de gas que fue abandonada, y todas las sillas y todo se va llenando como de musgo. Entonces eso me trajo también como una imagen de, no sé, como algo en lo que he venido pensando, y es como la vida siempre se abre paso, ¿no? Como la vida, un poco como la vida no muere.
la muerte no es el fin de la vida. O sea, que Sí. se relaciona con un libro que estaba leyendo antes, que es de Andreas Weber, que se llama Vivificar, y en donde habla de esto todo el tiempo, como la muerte no es el fin de la vida de alguna manera es como si no pudiera morir, porque siempre está generando, como que desde que exista esta energía en este planeta, pues finalmente se está reproduciendo todo el tiempo, y me pareció muy bello pensar en que hubiera una especie que pudiera como contarnos una historia tan antigua, y estuviera ahí, ¿no? Como que uno va al bosque y se la encuentra, o crece en el tejado, en el techo. Bueno, ya. Súper, muchas gracias, Adri. Chévere la síntesis que haces de esto, porque también sí ayuda de una vez a empezar a resumir varios temas que vamos a abordar. A mí pues yo quiero, ya tomaré, pues retomaré varios de los puntos que mencionaste y quiero empezar comentando que el libro, en el capítulo que el autor se detiene en los musgos, me llamó la atención como el tinte, ¿cuál es la palabra? Como de desprecio un poco hacia los musgos, mientras que, por ejemplo, Robin Wall Kimmerer no me he detenido demasiado a leerla, pero sé que se detiene y que se fascina y los admira, al igual que el del documental que les compartía en la BBC. Se los recomiendo mucho, de verdad, está súper bonito, lindo, fácil, ligero. Bueno, está en inglés, desafortunadamente, se le pueden poner subtítulos automáticos en YouTube que no son demasiado precisos, pero quien entienda inglés, lo recomiendo mucho porque es como la otra cara y me parece que complementa mucho. Bueno, seguramente el artículo que tú mencionas muy chévere, si me puedes pasar por la referencia para yo compartirla con el grupo, para ver diferentes perspectivas, y eso es lo que también nutre, porque no es que sea mejor la perspectiva que los admira, pues no, que a la otra que los desprecia, sino que cada uno está mostrando aspectos distintos y nos vale y nos parece relevante pues como cada uno de ellos. Entonces voy a empezar con la perspectiva del libro, que fue pues como la fuente original en la que estábamos basándonos para la exploración. Sin embargo, en el camino van apareciendo cosas que pueden aportar más, y entonces ahí las voy a ir integrando. Entonces, sí, voy a hacer un resumen breve, intento, de esto, pues de la parte literal, y luego nos detenemos pues como en lo simbólico, que es lo que nos interesa. Bueno, todo nos interesa, pero bueno. Es muy lindo porque en el libro los describen que forman como, como almohadillas o alfombras verdes recubriendo la tierra, ¿cierto? Entonces estamos hablando de las primeras plantas terrestres, ¿sí? En el encuentro pasado nos detuvimos en las algas, que son las ancestras de las plantas terrestres, que hoy la ciencia considera que las terrestres son las verdaderas plantas, y las algas no son plantas, pero bueno, no nos interesa tanto ese tipo de denominaciones, sino más que todo las cualidades que tienen, los poderes que tienen y lo que nos enseñan, ¿cierto? Entonces aquí nos interesa detenernos en estas primeras plantas terrestres que tienen, pues, ¿qué hacen? ¿Cómo lo lograron? ¡Wow! ¿Cierto? Salir del agua y establecerse en un nuevo medio árido, como veíamos que las algas se chocaban con estas rocas, que por cierto, profundizamos mucho más, pues, en el artículo que les compartía sobre el tema, hay muchos aspectos que no habíamos alcanzado a tocar acá en el encuentro. Y por cierto, esto es otro ajuste que vamos a hacer, alargar otra vez un poquito estos encuentros para poder alcanzar ya que el artículo se recorta, entonces el encuentro se alarga un poco para que, pues máximo 1 hora y media, para que podamos como cubrir y conversar y profundizar. Cierro el paréntesis. Entonces, estamos hablando de unos organismos minúsculos que son muy endebles, y el autor dice que se compensa con las formas coloniales que construyen, ¿cierto? Pueden ser, sí, coloniales, pero también pueden ser un poco como los hongos, que es un mismo organismo que se replica y se replica y se replica, y entonces es realmente como una cosa que no nace y no muere. Entonces, me pareció hermoso porque comparten muchas cualidades. Lo que decías, Adri, están al principio y al final de la vida. Fueron los que salieron del agua. Pues acá cuando este autor escribió sobre los musgos, bueno, sobre las plantas, tal vez todavía no había tanta información sobre los hongos como mencionábamos la vez pasada, pero ya sabemos que los hongos ayudaron a las plantas a salir del agua, ¿cierto? Con sus redes acuáticas que son, ¿cierto? Como que le funcionaron de raíces. Me pregunto si a los musgos también. Yo creería que es muy probable, porque los musgos justamente no tienen raíces, ¿sí? No tienen tallo, bueno, tienen un talo,
pero no tienen un tallo de madera, no tienen flores, no tienen semillas, no tienen muchas estructuras que se desarrollaron más adelante en las otras plantas, ¿cierto? Entonces es lindo porque están en todas partes, eso lo verán también en el documental, los musgos están en todas partes, como los hongos, ¿cierto? Desde los lugares más húmedos hasta los más secos, desde los volcanes hasta los glaciares. Y hay algo también tremendo, que el autor del libro lo menciona, pero me parece que no se detiene lo suficiente en esto y sí se detiene mucho más en el documental, y es en la capacidad de revivir después de mucho tiempo de estar como adormecidos. Eso es, o sea, lograron revivir un musgo que estuvo vivo en la época del Imperio Romano. O sea, ¿esto qué significa? O sea, ¿se imaginan eso? ¿Eso qué nos dice? ¿Sí? Ya después nos vamos a a detener pues más en esto para poder profundizar. Entonces el autor del libro dice, sí, lograron una hazaña tremenda que fue adaptarse a la vida en la Tierra, pero después de eso se estancaron. Y entonces ya no se superaron a ellos mismos y los que los sucedieron, los que vinieron después, llegaron mucho, mucho más lejos. Entonces él dice que son los indios, pues son los indígenas del reino vegetal. Ahí hay muchas cosas que, ay, madre, yo como que hoy en día decir eso, ya no lo dejarían publicar ese libro probablemente por muchas razones sociales y étnicas y de derechos y todo esto. Sin embargo, me parece que vale la pena como coger varias cositas. Bueno, por un lado de estancarse o no y de no saberse superar, bueno, ¿qué más quieres? Ya lograron adaptarse a la Tierra, pues eso ya es una super, pues ¿qué más quieres en esa vida, cierto? Porque tiene que hacer un grupo de especies todo, ¿no? Lo que pasa también muchas veces en la evolución humana y natural es que el discípulo supera al maestro, ¿cierto? Entonces el maestro da un paso, el discípulo va más allá y el discípulo que sigue más allá y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, como que en principio no habría problema con eso. Pero bueno, ya después vamos a ver un paréntesis donde sí nos va a interesar algo de esta anotación que hace el autor. ¿Qué más? También eso de que las otras plantas superiores son más evolucionadas. Bueno, ¿quién es más evolucionado que quién y por qué? Solo porque son más complejas, son más evolucionadas. Bueno, eso habrá que preguntárselo si es que vale la pena. A mí me parece que vale más la pena detenernos en cosas más que nos aporten más, ¿cierto? Más que en detenernos, ¿qué significa ser más evolucionado? ¿Y quién es más evolucionado que quién? Pues no se trata tampoco de comparar, ¿cierto? Pero sí lo quería mencionar como para de entrada cuestionarlo, ¿cierto? ¿Qué más? Es muy lindo que vemos lo que decía Adri, y es que en ellos todavía el agua es muy preponderante. Bueno, el agua siempre va a estar 100% presente en las plantas y en los animales, pues nuestro propio cuerpo está hecho de agua, en fin. Pero en este reino, pues en este grupo de animales, de animales, en este grupo de plantas, ellas están casi que todavía en una interfase de agua, ¿cierto? Él decía, sí, están como con muchos recuerdos de esa ascendencia acuática. Sin embargo, entonces él sí reconoce las invenciones del musgo, ¿cierto? Que son un tallo central y hojas verdes, ¿sí? Como una distribución de los trabajos, de las labores que hay que hacer, que no existía antes en las algas. Bueno, sí empezó a existir cuando vimos que las células que los organismos empezaron a volverse pluricelulares y entonces había un momento en el que la célula se podía reproducir, otro momento en que no, y empezaron a dividirse las tareas, pero a escala más pequeña, y acá de alguna manera eso toma otro nivel. Ya hay una especie de tallo y hojas. A mí esto me parece que no es cualquier cosa, ¿cierto? Estamos hablando de un tallo, o sea, ese es el germen de todos los árboles magníficos que hoy vemos, ¿cierto? Eso es el primer paso. Sin ese germen, esos otros troncos gigantes no existirían, ¿sí? Y acá ya empiezo a meter algo simbólico, y es que estábamos hablando de la vida en el agua, ¿cierto? De cómo la vida en el agua es un poco como estar inmerso en la totalidad, donde todo está disponible, como antes de nacer en el útero materno, que no estamos todavía en el plano dual del dolor y la dicha, del disfrute y el sufrimiento, ¿cierto? Como de que no estamos como en ese plano todavía, sino que estamos como suspendidos en la integridad de todo, y de repente, ¡puf!, salimos a la tierra, ¡pah!, nacemos, choque duro con la realidad, ¿sí? Que lo es, pero es maravilloso, pero igual es duro. Es hermoso que inmediatamente salen las plantas del agua, se forma un tallo, ¿cierto? El tallo, como decíamos en el árbol interno,
es el eje del mundo, el axis mundi, ¿cierto? Hay muchos en la naturaleza, digamos que la montaña es otro, solo que la montaña tiene otra dimensión más horizontal. El tallo es el más vertical y es el que permite conectar justamente el cielo y la tierra. Y cuando entremos al tema de los árboles podremos profundizar más ahí, pero acá ya nace, ¿cierto? O sea, es una cosita de este tamaño, pero ya está. Y eso es sin eso, lo otro no puede ocurrir. Lo otro es incluso más fácil porque es como escalar lo que ya existe, ¿cierto? Mientras que esto es inventarlo, o sea, es crear un eje para que no se despegue lo que ya empieza a parecer separado, ¿cierto? Digamos que acá en la Tierra todo parece estar separado. Vivimos en el mundo de separación, en que nos sentimos separados de nuestro entorno, de nuestro mundo interno incluso, de la naturaleza. Todo empieza a parecer separado, pero acá está el tallo diciendo, no, no, espérate, no está separado, parece, pero no es, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a entrar en el mundo de las apariencias, que surge muy claramente con ese tema de las regresiones que aborda el autor. Entonces aquí llegamos al tema, al grupo de las hepáticas, que es un grupo muy cercano a los musgos, que apareció después. Entonces aquí es donde vemos algo que ya hemos explorado antes, que en la evolución, en la naturaleza y en la humana, no solamente se trata, bueno, cuando me refiero a la humana me refiero a la interna, no solamente se trata de adquirir características nuevas, sino también de perderlas. A veces para bien de otra cosa, pero a veces simplemente por desuso, ¿cierto? Como dicen en inglés, what you don't use, you lose, ¿cierto? Lo que no usas, lo pierdes. Si tú no usas tus músculos, los pierdes y vas a estar hecha cueros, ¿cierto? Y pierdes toda la fortaleza. Si tú no usas tu intuición, la pierdes. Si no usas tu intelecto, lo pierdes. No, no es que lo pierdas del todo y ya no haya nada que hacer, sino que te toca después volver a cultivarlo desde cero, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante porque eso nos empieza a abrir preguntas. ¿Qué perdemos? Y de eso que perdemos, son cosas que necesitamos perder, sacrificar para algo mejor, que eso va a ser siempre necesario en la evolución, o son cosas preciadas, importantes, que por no verlas, no valorarlas, no usarlas, las perdemos, ¿cierto? Entonces nos empieza a hacer preguntas como, bueno, ¿qué he perdido yo en mi camino que no hubiera querido perder? ¿Cierto? O qué tengo que perder ahora, qué tengo que soltar ahora para poder dar el paso evolutivo que necesito dar en este momento de mi vida, ¿cierto? Entonces, cuenta el autor cómo hay una especie de regresión aparente, como si del alga las plantas evolucionan al musgo y del musgo surgen las hepáticas, pues una ramita de musgos, porque el resto de musgos sí siguen siendo musgos, pero una ramita de ese grupo de los musgos se vuelve hepáticas y en ese sentido pierde ciertas características que el musgo ya tenía, ¿cierto? Y se empieza a parecer más, pierde el talo, pues el tallo, y se empieza como aparentemente se devuelve a ser alga, pero no es alga, porque sigue siendo terrestre. Entonces, el autor dice, es como una regresión, pero es aparente. Realmente en la naturaleza, dice él, no hay regresiones, a pesar de que se intente parecer, pues se intente hacer como si sí las hubiera, ¿cierto? Se intente aparentar una regresión. Acá yo me quiero detener porque me parece que esto es un tema central y a tomar con pinzas. Él toma, a ver, él menciona este tema no solamente con las hepáticas, sino también cuando está hablando de la reproducción acuática, ¿sí? Lo que decía Adri, que digamos que estas criaturas tan anfibias como lo son los musgos, dependen del agua, de la presencia externa de agua para poder reproducirse. Y él dice que esto refleja características anteriores, pues de sus ancestros. Y él dice que se detiene la sexualidad como un punto que por lo general suele reflejar de dónde venimos y que nos ha generado vergüenza, porque siempre queremos mostrar lo que ahora somos y no lo que éramos, ¿cierto? Acá esto me parece hermoso porque es algo que vivimos todo el tiempo de una manera o de otra. El tema de la vergüenza me parece que siempre ha sido como difícil de agarrar, pero es hermoso porque contiene como en secreto un montón de información
que es muy valiosa si la tomamos, así como todas las cosas que no queremos mirar, como lo que hablábamos antes de los hongos, como todas las cosas maluquitas que uno dice, ay, no, no me hables de eso, o no me mostres eso, o no, ¿cierto? Como todo lo que evitamos ver de nuestra propia identidad, de nuestra verdad, que lo evitamos. Pero entonces con el lente, con el tema puntual de la vergüenza, como aspecto de la sombra propia que vemos, ¿cierto? Entonces es muy lindo porque vemos, por ejemplo, que en la adolescencia empieza a aparecer como la vergüenza de una manera, ¿cierto? Como que, ay, no, como yo ya no soy niña, ya soy grande y me siento avergonzada si me muestran cositas como de niña, como, ay, mis Barbies, no, 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 pero yo ya soy grande, no, 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 yo ya no las tengo, pues, ¿cierto? Empezamos como a negar ciertas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace poco aprendí de una persona muy sabia que conozco que decía, ojo que esto es al principio difícil, me pareció a mí al principio difícil de digerir, pero uno lo tiene ahí y empieza a verlo, pues empieza como a verlo. Y decía, cuando culpamos o señalamos afuera, o también cuando nos culpamos a nosotros mismos, y también cuando sentimos, bueno, cuando culpamos afuera o cuando nos culpamos a nosotros mismos, es porque debajo de eso hay vergüenza. Y cuando hay vergüenza es porque no hemos asumido nuestra responsabilidad. Esto suena como una cosa súper dura de masticar y les invito pues a que se queden como con eso, a ver, ¿cómo así? A ver, no con la cabeza, sino como a tenerlo presente, a ver qué surge. Lo que yo encontré es que, por ejemplo, en la adolescencia, cuando un universitario se avergüenza de lo que hizo 2, 3 años antes en su adolescencia, es porque todavía es adolescente, ¿cierto? O sea, cuando ya superamos una etapa de nuestra evolución y asumimos esa responsabilidad que implica la madurez, la adultez, por ejemplo, ya decimos, sí, yo en la adolescencia, no sé, me emborraché o hice lo que fuera, pues o fui rebelde o, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que sentimos? Esta es otra pregunta clave que también nos podemos detener. ¿Qué es lo que sentimos cuando sentimos vergüenza? Si podemos como detener, cuando sea que sintamos vergüenza, ¿vergüenza de qué? ¿Ante quién? ¿Por qué sería vergonzoso haber hecho una cosa o la otra? ¿Y qué hubiera querido yo hacer en lugar de lo que hice? ¿Cierto? ¿Y por qué no lo hice? ¿Sí? O sea, tal vez eso está mostrando que yo me estoy devolviendo, ¿cierto? Una de esas regresiones, que yo me estoy comportando como lo hubiera hecho en un estado de conciencia anterior y hubiera sido natural en ese estado de conciencia, pero en este pues ya no lo es. Entonces es como lo que el autor decía, como una especie de reflejo condicionado, como ay, de pura comodidad, me devuelvo como a ser infantil, porque es que hacer una pataleta es más fácil y así obtengo lo que sea, a pesar de que yo sé que no debería y que eso pues no me va a conducir finalmente a nada, ¿cierto? Que es una manipulación y que no estoy siendo honesta y que no estoy siendo responsable tampoco, en fin. Entonces, cuando el autor dice que una regresión no es del todo real, puede ser, o sea, si miramos la evolución de la vida, de la naturaleza y del alma humana, teniendo en cuenta, por ejemplo, ciclos de reencarnaciones y reencarnaciones y reencarnaciones, en esa perspectiva tan amplia, yo sí creo que eso puede ser verdad, porque la vida tiene un flujo y es justamente el agua la que pone ese flujo y va para adelante, con meandros, con cascadas, con sequías, con lo que sea que impliquen todo ese recorrido, pero es que ese flujo de la vida va para el mar y no puede ir para otro lugar. Entonces ahí es donde, esta es una posición pues que tengo yo, pues mía, puede que no la compartan, pero la perspectiva que yo tengo es, yo sí confío en que igual la evolución está ocurriendo, es inevitable, es como una de esas leyes de la vida inevitable, porque ha venido ocurriendo desde siempre, ¿por qué no iba a seguir ocurriendo desde ahora? Pues a partir de ahora, tanto en lo literal como en lo interno. Solo que puede ocurrir de manera más o menos directa, con más o menos meandros, con más o menos sequías, también integrando ahí nuestro libre albedrío, nuestras decisiones que van con ese flujo o en contra, ¿cierto? Entonces ahí es donde
en un corto plazo sí hay regresiones, ¿cierto? Digamos que en el tema de la salud mental, por ejemplo, a veces podemos encontrarnos casos que, pues porque alguien una vez me decía, una amiga una vez me decía que, pero ¿cómo así? Yo cuando veo la naturaleza, yo veo que ella siempre se recupera, ella siempre te sana, o sea, siempre nos vamos a poder sanar de nuestras heridas externas e internas. Yo veo que ella es resiliente y ella sigue adelante. Pero entonces, ¿qué pasa en algunas personas, en muchas personas, que por alguna razón no parecen seguir adelante y mueren estancadas, así como con esa perspectiva que ponía el autor de los musgos, como que, sí, una hazaña cualquiera, no sé, sobrevivió a la guerra o lo que sea, y después de eso, se enloqueció y se murió estancado. ¿Qué pasa ahí? ¿Cierto? Entonces, cada caso será cada caso, no podemos generalizar, ni mucho menos, además en casos hipotéticos como este que se me acaba de ocurrir, pero el estancamiento sí es real y sí nos podemos estancar en nuestra vida, en esta vida en la que estamos, por decisiones que tomamos, ¿cierto? Las algas, por ejemplo, lo que hablábamos la sesión pasada, estaban suspendidas en el mar delicioso y de repente, se empiezan a chocar, se empiezan a chocar, se empiezan a chocar. Tienen dos opciones, o estancarse y quedarse atrás. Bueno, no necesariamente eso es estancamiento porque algunas de ellas tienen que estar atrás, tienen que seguir en el agua. O decir, o quedarse uno como en resistencia. O sea, el estancamiento viene, es cuando no hay adaptación, cuando el agua, mejor dicho, ¿cuál es la adaptación? Es el flujo del agua, ¿cierto? Cuando el agua fluye, fluye y se adapta al cauce que venga, ¿cierto? Con lo que venga, con las cascadas, con las sequías, con lo que venga. Pero cuando el agua se estanca, deja de fluir, entonces se deja de adaptar a las circunstancias que se le presentan. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es cuando se me presenta una situación en la vida, una dificultad, un obstáculo, que son realmente unas oportunidades, y yo no las acepto. Yo me niego, me resisto y quiero que todo sea como antes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo me estanco y me puedo morir estancada. Y ahí aplica lo de lo que no uso, no lo pierdo. La capacidad de adaptación, si no la uso, la pierdo, ¿cierto? La capacidad de vivir y de disfrutar, si no la uso, la pierdo, ¿cierto? Ahí es donde está también nuestra libertad, ¿no? Entonces ahí es donde sí es real el retroceso, porque una persona que pudo haber seguido evolucionando y tomar esa trauma de guerra o lo que sea, el obstáculo, ese choque con esas rocas y tomarlo como, ok, una oportunidad para dar un paso más en la vida y seguir caminando y desarrollar otras cosas nuevas, en lugar de hacer eso, elige apegarse al dolor y al lugar de víctima, ¿sí? Y entonces ahí nos estancamos. Adri. Escuchándote, estaba pensando como en dos ideas que tengo como muy metidas en la cabeza hace poco. Y bueno, una es como que en todo este, digamos, en este proceso de lo que significa la evolución y la transformación de la vida, finalmente la naturaleza, digamos que se toma su tiempo, ¿no? Se toma el tiempo para encontrar las soluciones porque no las tiene, no hay como una inteligencia otra, como que lo tenga todo escrito en un lugar y sepa para dónde va. Entonces yo lo que veo como que por el camino hay un montón como de desorden y caos y redundancia y repetir hasta que por fin en ese proceso como de cocción de algo que toma muchos años, algo sucede, ¿no? Como el alga se pega a la roca y la roca se vuelve musgo. Y claro, el musgo no se vuelve árbol, pero es como cuando uno se hace una herida en la piel. O sea, primero está la costra y luego nace otra cosa. Pero es como, a mí me parecía, digamos, que el musgo es como si fuera la costra, porque de alguna manera están, como que llevan haciendo desde mucho tiempo, o sea, siempre como que, no sé, como que son es como este conocimiento que vuelve y teje lo que se rompió, y me imaginaba un poco como como el escenario de Chernobyl, un desastre nuclear, algo se rompe y de repente las formas de vida más primitivas vuelven y entran como lo primero, porque para que vuelva a haber árbol tiene que haber suelo,
y no puede haber suelo sobre digamos, sobre un piso árido. Y entonces pensaba en eso, pero ¿cuánto tiempo toma? Y entonces, claro, como que es una historia que, un poco lo que decías, ¿no? Como que es una historia que hay que ver en toda su complejidad para entender también hacia adentro, porque a uno le pasa tantas veces, como claro, no sé cuánto tiempo le toma a los hongos digerirse la corteza de los árboles. Tal vez a mí también me toma un poco y de pronto no es en esta vida en la que yo pueda digerir esto, sino quienes me suceden finalmente lo digerirán de otra manera, que es como un poco también salirse del, no sé, como de mi individualidad y hacer parte más como del colectivo. Y hay una autora que me encanta, que se llama Sophie Strand, que en un momento ella hablaba como lo mejor que uno puede hacer, pues no era como lo mejor, pero algo que uno puede hacer era ser buen sustrato, que significaba morir y ser buen sustrato. Y entonces yo lo pensaba como, claro, nosotros también somos materia, pero también de o sea, de todo lo que hemos sembrado, todas esas semillitas que se quedaron ahí, que nace y en qué medida esas semillitas son buen sustrato para lo que viene después, que tiene que ver como con esta idea de que, pues este es un vehículo, no sé, soy yo, pero también moriré, ¿no? Y sucederá mucha vida después. Súper, y lo que dices de cuánto tiempo toma, tiene todo que ver con la resiliencia, que es pues que es uno de esos superpoderes de los musgos que se resalta mucho más en el documental, ¿sí? Y ahí, bueno, pues podemos llegar de una vez a eso, porque, a ver, ay, pucha, tenía como una idea y se me fue, pero sí, ya. Em, bueno, se me fue, pero ya seguro llegará por otro lado. Se decía que, decíamos antes, citando al autor, que él decía que las otras plantas son más evolucionadas que los musgos que se quedaron estancados, pero que porque han llegado más lejos. Y sí, seguramente han formado, pues han construido formas más complejas y en ese sentido, ok, si se trata de complejidad, han llegado más lejos. Pero en un escenario nuclear, pues o en un escenario de cambio climático, que es el que estamos enfrentando en este momento, ¿quién llega más lejos, la orquídea o el musgo? ¿Cierto? El musgo llega mucho más lejos porque tiene mucho con qué. Y entonces eso es lo que nos interesa. Bueno, ¿cuál es ese poder del musgo? Seguro la orquídea tendrá otros poderes que ya nos enseñará después, pero en este caso estamos aprendiendo los del musgo y esos en los que nos queremos detener. Valen, si quieres, adelante y enseguida sigo yo. Simplemente quería complementar como con un análisis sociológico de algo que estoy leyendo ahora mismo. Es un sociólogo polaco, creo que creo que es Zygmunt Bauman, bueno, no sé cómo se pronuncia, y él acuñó, digamos, un término que se llama la modernidad líquida. No sé si alguien la ha oído mencionar. Entonces, básicamente, así como en resumen lo que él plantea, y que se me asemeja mucho pues a lo que cuenta el libro y a lo que estamos hablando de que los musgos y estas antepasados vegetales más primitivos eran más estables y menos cambiantes, menos adaptables a las circunstancias. Este sociólogo plantea que antes la vida humana también era así, o sea, las generaciones pasadas, pues las cosas eran mucho más estables, los sistemas, las formas de pensar, las costumbres, bueno, las formas de vida. Y él llama la modernidad líquida porque dice, pues aunque él ya falleció, pero dice, pues como que en esta era es como que la vida es como el agua que se nos escurre entre las manos, que todo pasa muy rápido, y que hay como una necesidad constante de cambio. Entonces yo también dejo ahí como a partir de lo que tú estabas diciendo antes, la pregunta de qué tanto yo considero que es súper necesario la adaptación, la capacidad de adaptación y la resiliencia, pero hasta qué punto también en el mundo actual en el que vivimos hay también como una fuerza externa, como una presión externa por estar constantemente cambiando, y quizás qué cosas de nosotros mismos y de nuestra esencia sí deberían permanecer como son, ¿no? Como están, digamos, como en este caso los musgos, y que otras cosas como las plantas, los helechos y las plantas podrían seguir evolucionando. Por ejemplo, bueno, repito que me parece que la resiliencia es un concepto en el que nos deberían entrenar a todos,
y con lo que tú estabas diciendo del ejemplo de Chernobyl, yo me lo planteo con los niños, porque yo creo que a los niños hoy en día les deberían, pues yo he hecho en falta que a mí me hayan entrenado para la resiliencia, entonces digo, como a los niños deberían entrenarlos para la adaptabilidad y la resiliencia digamos, la asimilar y digerir la frustración, etcétera, y siento que justamente pasa lo contrario con las generaciones actuales, o sea, los niños de hoy en día y desde hace generaciones, incluso me incluyo a mí, no, se nos da todo y se nos enseña es como pues nuestros padres con el ánimo y los padres actuales con el ánimo de darnos todo lo que no tuvieron y de demostrarnos el amor de esa manera, nos venden una idea de que la vida toda es bonita, es bella, de que podemos tenerlo todo, pues quienes somos privilegiados y podemos tenerlo todo, y realmente la vida no es así. Entonces es como que, por un lado, toda la vida, desde la sociología que este hombre lo plantea, las circunstancias hacen que todo sea súper cambiante y nos empujan a que estemos cambiando, pero al mismo tiempo estamos cultivando semillitas, es decir, estos niños que no van a ser capaces a sobrevivir a un Chernobyl porque no los estamos entrenando para la resiliencia y la adaptabilidad. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir. Súper, súper bueno, porque eso conecta, por ejemplo, con lo que mencionábamos, citando al autor del tema de los indios, ¿cierto? Que él decía como, ah, sí, son los indios y los humanos de Chicago son más evolucionados que los indígenas de Cherokee o de la Amazonía. Ahí es donde vemos, sí, será. Justamente ahora nos estamos dando cuenta, ellos tenían cosas muy importantes que se nos olvidaron y que ya las perdimos. O sea, en ese afán de cambiar y cambiar y cambiar y buscar lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, perdimos lo viejo, valioso, ¿cierto? Y no es ni siquiera lo viejo, no importa lo viejo, sino la parte fundamental que nos aportaba, ¿cierto? Y que no, esa sabiduría y esa conexión profunda, en ese sentido, esas metáforas sí están muy buenas, porque sí, los musgos son como los indios, pero no solo en el sentido peyorativo, sino en el sentido admirable. ¿Por qué? Porque son pequeños, humildes, pasan desapercibidos, no han cambiado tanto con el tiempo, pues no se han moldeado tanto a los tiempos, porque han conservado la esencia que los mantiene vivos y están justamente en contacto, o sea, están casi que inmersos en el agua todavía, es decir, casi que inmersos en la sabiduría profunda de la vida todavía. Y nosotros, no, vamos para arriba, nos alejamos de eso y ya es como, ay, ¿quiénes es que somos? No tengo ni idea quién soy yo, ni dónde estoy parada, ni para qué, ni por dónde, ni cómo, ¿cierto? Entonces ahí es donde fundamental, bueno, sí hay cosas que tienen que evolucionar y maravilloso que sigamos para adelante, pero sin perder la raíz. Esa es la clave, ¿cierto? Y aquí, de alguna manera, los musgos, aunque no tengan raíces, son un poco la raíz histórica de las plantas, ¿cierto? La raíz evolutiva de las plantas terrestres y son fundamentales en ese rol. Y entonces, justamente, lo que les dan, lo que les dan a las plantas es esa idea y ese potencial. Hablábamos del tema del reino del agua la vez pasada y del reino de la tierra. Acá voy a hablar un poquito más del reino del agua, del elemento del agua, que para la tradición china es también la que contiene la memoria. Bueno, no solo para la tradición china, cuando se hicieron populares estos experimentos del japonés Hashimoto, Yamamoto, no me acuerdo el nombre, eh, que vemos que los cristales del agua guardan la memoria, sabemos que la tierra también guarda memoria de otra manera, pero en este caso estamos hablando de la que guarda el agua como codificada en su forma maleable. No solo la memoria, sino de alguna manera también es la potencialidad de toda la vida, ¿cierto? Donde hay agua, hay vida, y ahí pueden salir todas las formas de vida, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el musgo es como el agua dentro del reino vegetal, porque es el que más agua tiene dentro de las plantas terrestres y guarda esa potencialidad. Y eso lo vemos de manera literal en el documental cuando muestran cómo cortan un pedazo de musgo y el se puede replicar súper fácil. Ya sabemos que hay plantas, o sea, hay algunas plantas que conservan algo de ese poder, que son las que podemos hacer esquejes, ¿cierto? Y ya hablaremos de eso cuando lleguemos a ese tema, porque es uno de los superpoderes de las plantas. Pero acá, el musgo, todo por completo, por naturaleza, puede hacer eso, ¿cierto? Entonces es como, uy, está más cerquita del origen, más cerquita de la sabiduría profunda, total, absoluta, y de lo potencial. Y cuando las cosas están en lo potencial, digamos que están como en la totalidad. Mientras algo se diferencie más, es más especializado, ¿cierto? La célula, el óvulo y el espermatozoide cuando se unen, pues o las células sexuales de una planta cuando se unen,
son un embrión, y ese embrión, esa celulita es el potencial de todo el organismo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, contiene en sí misma todo el organismo, ¿cierto? Mientras que ya cuando creció, por ejemplo, en un humano, una celulita del dedo mío, sí, claro, en el ADN tiene la memoria de todo el organismo, pero no tiene el potencial literal de transformarse en una célula de ojo o de hígado o de lo que sea, ¿cierto? Entonces, bueno, eso con el tema de olvidar, pues de que hemos olvidado cosas esenciales que no necesitábamos olvidarlo, y en ese sentido los musgos y las tradiciones ancestrales nos lo recuerdan, y afortunadamente no han muerto todas. Pero con esto vuelvo al tema de la resiliencia, y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces, ¿quién es más evolucionado que quién? El que recuerda todavía eso esencial que vamos a necesitar siempre, o el que se le olvidó y desarrolló otras cosas. Pues no se trata de quién es más evolucionado, sino de, bueno, rescatar el valor de cada una de esas cosas y justamente integrarlas, y ese es tal vez el momento en el que estamos. Listo, hubo unos que recordaron, hubo otros que olvidaron, pero desarrollaron otras cosas. ¿Cómo volvemos a poner todas esas cosas en relación para enfrentar este momento? Y ahora nos va a importar entonces detenernos en cómo hacen estas criaturas para recordar y para justamente sobrevivir y atravesar retos tan grandes, ¿cierto? En el documental van a ver que, pues que esto también se mencionó, creo, en el libro. Los musgos salieron del agua, cuando las plantas salieron, pues cuando estas células vegetales salieron del agua, fue en un momento en que todavía el planeta no tenía la atmósfera protectora que hoy tiene. Entonces estuvieron expuestos a niveles de radiación que hoy en día, pues ninguna otra forma de vida sobreviviría. Bueno, de pronto las cucarachas dicen, pero el resto de la vida como la conocemos, pues no aguanta esa radiación, ¿cierto? Y ellos sí. Entonces, por eso es como, bueno, no, con ningún calentamiento global estos musgos van a morir, porque ellos ya saben cómo atravesar eso, ¿cierto? Y no solamente radiación, sino también desecación. A pesar de que ellos necesitan la humedad y prácticamente son humedad, pueden secarse y entonces entrar como en un adormecimiento que, como decíamos al principio, puede durar hasta milenios, ¿cierto? Bueno, no sé si milenios, pero siglos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tienen ellos ahí? Pues, ¿qué nos está diciendo esto a nivel simbólico y para que lo apliquemos también? Cuando se desecan, entonces pierden el agua, ¿cierto? Pierden no sé si leer los comentarios o seguir. Voy a terminar esta idea y leo los comentarios. Cuando un organismo se deseca, esto ya lo habíamos mencionado la vez pasada cuando hablábamos del momento de salir del agua, que es también una desecación, por más de que todavía la célula del alga está más húmeda, pues está mucho más seca de lo que estaba dentro del mar, ¿cierto? Entonces esos procesos de desecación son justamente esos procesos, pueden ser muchas cosas y podremos conversar y encontrar otros aspectos de esa desecación, pero algunas de ellas son las que voy a mencionar, y es justamente ese tema del olvido, como esa pérdida de memoria o esa pérdida de contacto con la información original de mi identidad, pues de mi propia identidad, de lo que yo soy y del sentido de la vida y de mi rol en este planeta y de todo lo que somos, ¿cierto? Entonces, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Entonces, por un lado es como ese olvido, esa pérdida de memoria. Por otro lado, también es esa pérdida de conexión, esa aridez, ya lo mencionábamos, como ese desierto, cuando me siento por completo sola, no veo a nadie a la redonda, no hay agua que me alimente, no hay nadie que me dé un traguito, no hay una última Coca-Cola en el desierto, no hay nada, o sea, me siento por completo aislada y sola y perdida, ¿cierto? Sí, se pierde el alimento, la conexión, la memoria, pero entonces, ¿qué pasa? El musgo conserva un interior húmedo dentro de todo, en el centro, más centro, a pesar de todo, ¿cierto? Entonces, esto es hermoso porque todo el entorno dice, esto está seco, aquí no hay nada, ¿cierto? Incluso la apariencia del musgo dice eso, es como, esto está muerto, acá no hay vida, ¿cierto? Es como una muerte, que ya hemos hablado de la muerte y el renacimiento en los hongos, pero para quienes no estaban, la vida nos va a mostrar justamente de muchas maneras lo que Adri decía, es que la vida parece no morir, o sí parece morir, pero solo parece morir,
¿cierto? No muere realmente, se transforma en otra cosa. Y esos procesos de muerte, que sí son, se sienten y se viven como procesos de muerte, tanto en lo literal de la naturaleza como en la vida interna, son fundamentales para esa inmortalidad de la vida y son la clave para esa inmortalidad de la vida. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Justamente esos momentos de aridez, esos momentos secos, duros, que uno se siente de verdad como arrastrando una cruz por el desierto y no hay nada que muestre ninguna cosa. Acá es donde empezamos a ver, bueno, en la vida, cuando me siento así, qué me hace sentir así y cómo lo enfrento, ¿sí? Me quedo ahí seca y me entrego a la pena y me echo a perder y me estanco, que es una lección, o sigo caminando a ver qué pasa. Lo que Adri decía, ¿cuánto tiempo toma? ¿Cuánto tiempo me tomará a mí atravesar este desierto? El pasado fueron 2 años, el próximo, no sé, pueden ser 6 meses o puede que haya otro, no tengo ni idea, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? No sé, pero justamente no es, el tiempo no es evidencia de que no voy a salir de ahí, ¿cierto? Y eso nos pasa, pues caemos mucho en esa trampa, en esa tentación. Acá voy a citar a la Biblia, por más que no nos interese entrar en temas de la corrupción de las iglesias, sino en las perlitas que sí hay en la Biblia, a pesar de tanta manipulación. Jesús en el desierto, ¿con qué se encuentra? Con el demonio, pues, o con el diablo, con las tentaciones, ¿cierto? Digamos que cuando estamos en esos desiertos, ¿cuáles son las tentaciones que nos encontramos? ¿Cierto? Uno, echarnos a perder y entregarnos a la pena y estancarnos y nos morimos así. Y hay mucha gente que se muere así. Se entrega a esa tentación y ya. Y entonces entramos en un cinismo y en una amargura de la que nadie nos va a sacar, ¿cierto? Y seguramente se les ocurrirán ejemplos y referentes de esto, ¿cierto? Otras tentaciones, evadirlo, distraerlo, los espejismos del desierto, ¿cierto? Como esas confusiones de la realidad y buscarlas. Ay, no vení, tómate un traguito, ay, no vení, no sé, distraete, evadilo, ¿cierto? Olvídalo, justamente. No puedo olvidar, eso es una de las cosas que no se puede olvidar, mencionando retomando lo que decía Valen, la realidad. Obviamente, otra cosa es, bueno, voy a descansar de cargar la cruz esta noche y más bien mañana sigo caminando. Pues otra cosa es esa, ¿cierto? Como, bueno, voy a dosificarlo, voy a tratarme con amor para poder atravesarlo. Una cosa es eso, pero otra cosa es de verdad evadirlo e intentar negarlo. Y entonces, en un extremo tal vez muy literal, nos perdemos en las drogas y adiós, ¿cierto? Esa es otra tentación, ¿cierto? Entonces es hermoso porque el tema de la tentación no tanto visto como moral o como, ¿cierto? Como demasiado conservador o puritano, sino como las tentaciones a devolvernos a esas regresiones que el autor mencionaba, que sí son reales en nuestra escala de nuestra vida individual, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que puede vencer esas tentaciones? Ah, bueno, ¿qué es lo que hace que uno cae en las tentaciones? Que uno caiga en las tentaciones. El miedo a no salir de ahí. Y esa creencia del tiempo, de que no, llevo mucho tiempo, esto ya nada, no va a cambiar. Y el miedo de, no, es que me puedo quedar acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es muy bonito porque justamente el miedo hace parte del elemento del agua y es la manifestación de alguna forma menos sana de ese elemento del agua, ¿cierto? Entonces es como o en exceso de agua o en defecto de agua puede haber miedo. Y estamos hablando del defecto de agua, del desierto. Entonces miedo, no, si caigo en el miedo, esa es la tentación que me va a llevar a caer en las otras tentaciones, ¿cierto? O en la del cinismo, o en la evasión, o en las otras que mencionamos, que es lo contrario del miedo, ¿cierto? La versión sana del agua, que es la esperanza o la fe o la confianza, como lo queramos llamar, que pueden ser cosas distintas, pero bueno, pongámoslas en el mismo paquete como para transmitir la idea, y es un poquito como lo que vemos en lo literal del musgo. Afuera todo dice desierto. El cuerpo externo del musgo dice seco, muerto, pero adentro hay vida siempre, y hay fe siempre, y hay esperanza siempre,
de que en algún momento va a caer una gota de agua y en algún momento ese cuerpo va a poder volver a florecer y a prosperar y que por algo será que estamos donde estamos, en ese desierto. Entonces no es como, ese por algo no como, porque a mí, sino ¿para qué? Lo que ya hemos visto con las algas, ¿para qué me choqué con esta bendita roca tan dura? De pronto es para entrar a un mundo nuevo que no conocía. ¿Para qué estoy en un desierto? De pronto es para descubrir otro, no sé, otro aspecto de mi propia vida que no hubiera imaginado si no me encontrara en esta situación, ¿cierto? Bueno, voy a mirar los comentarios para hacer una pausa y que conversemos un poquito antes de seguir. O ¿quién lo puso? Adri. Si quieren lo Es una comentan cita. mejor. ¿La Sí, quieres no, comentar? simplemente era una cita de lo que estaba diciendo Vale, que también lo dice la autora en el texto, Robin Wall Kimmerer, que habla justamente como del musgo como un maestro, de lo austero, de las necesidades, de cómo se sobrevive en las situaciones más complejas y finalmente después el que menos necesidades tiene, el que menos, como muy poca agua, pocos nutrientes, apenas unos minerales, ese es el que perdura. Pero pues el que necesita, no sé, 1 metro de humus, pues está muy jodido en un mundo muy árido. Pero a mí me parece, ahora que te escucho, Caro, también estaba un poco pensando en la salud mental de nosotros y no es como la situación tan compleja que, pues, a las que nos estamos enfrentando los humanos frente a nuestra salud mental y a la forma como nos estamos pues tratando y en fin, como tratando de superar nuestras necesidades a punta de consumo y bla, un poco lo que estaba diciendo Vale hace un rato. Y pensaba cómo el musgo podía ser maestro para encontrar ese, como, dónde está lo que necesito más básico, que finalmente, como que siento que la depresión y la ansiedad de muchas cosas, como que son una manifestación del cuerpo de necesito volver a lo más básico, ¿no? Algo que me parece muy bello del musgo es que es una planta, pero son miles. O sea, lo que decías ahora con los hongos. No es como una planta que se pueda claramente identificar de las otras, sino que es como una red de muchas plantas y funciona como red porque de otra manera no podría tapizar. Entonces, me parece como tremendo símbolo. Hermoso, total. Y justamente en ese sentido, sí, es un poco como lo que pasa en la diferencia entre Oriente y Occidente, que acá los jóvenes es como, todo el mundo quiere ser siempre joven y es como lo que se busca y lo que se aspira a intentar parecer siempre ser joven, ¿cierto? Parecer, no ser. Mientras que en las tradiciones ancestrales, los mayores son los más respetados y los más que sí, respetados, pues el consejo de los mayores es al que se acude, porque ellos son los que tienen la experiencia y la sabiduría para justamente, y la memoria para justamente enfrentar los retos actuales basados en lo que ya conocen de los retos anteriores que han vivido en muchos ciclos de muchas lunas o de muchos soles que han vivido, ¿cierto? Ay, ¿a dónde es que iba? Así, y no solamente los mayores, sino también un poco como esos mayores sacerdotes o sacerdotisas o monjes que son justamente los más austeros, que desde una perspectiva muy adolescente sería como no, muy anticuados, pues ellos no evolucionaron, están así desde el principio de los tiempos y no han, ¿y qué hacen? Y se pierden de todo, un poco como lo que decías. El austero es el que sobrevive con muy poco, mientras que el que necesita 1 litro de humus y lo aplicamos a nuestra vida normal. El que consume lo que necesita sobrevive y puede compartir, mientras que el que consume más de la, pues a ver, hasta aquí vas a llegar y ahí es donde vas a empezar a encontrarte con unos límites de la realidad que te van a doler, pero que justamente van a ser una oportunidad para que te transformes y evoluciones con la realidad, ¿cierto? Hay algo también más que quería comentar sobre esto de atravesar el desierto. Hola. Y es que hay algo más que la tradición, y belleza. Hay algo más en la tradición oriental que asocian con el agua, que no es solamente el miedo versus la fe o la confianza o la esperanza,
y es también la responsabilidad, que se conecta con lo que mencionábamos antes de la vergüenza, ¿cierto? Que les invito nuevamente a que lo mediten. Eh, ¿Qué pasa cuando uno está en ese desierto y uno dice, ah, no, yo ya me puedo morir acá? Pues o incluso hasta me suicido o lo que sea, ¿cierto? ¿Para qué yo? Por un lado, bueno, no hay amor propio, que será un tema que profundizaremos tal vez en otro momento, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí se me está olvidando que yo hago parte de la totalidad de la naturaleza y de la totalidad de la existencia y que por lo tanto tengo un rol y que si tengo un rol, tengo una misión y que si tengo una misión, tengo una responsabilidad porque hay otras partes de ese todo que necesitan que yo haga mi misión. Es como en una empresa o en un trabajo en equipo, que alguien no hace su parte, entonces todo el equipo se retrasa porque esa persona no hizo su parte, ¿cierto? Entonces eso puede ser algo también muy valioso de lo que uno se puede pegar en los momentos desérticos, como, yo tengo que estar, pues por alguna razón yo estoy acá, hay algo que yo tengo, así como el musgo tiene la capacidad de hacer la fotosíntesis, la capacidad de forrar la tierra en verde y la capacidad de traer la vida a la tierra para que las demás plantas puedan, o sea, sin el musgo, esta vida no existe. Si el musgo se hubiera entregado a la pena en el primer desierto, no habría nada, ¿cierto? Entonces, no es ni siquiera por uno mismo o por una misma que vale la pena seguir caminando en el desierto con la fe que se necesita, sino porque es que hay muchos que vienen detrás, ¿cierto? Hay muchas criaturas y muchas formas de vida y muchas personas que necesitan lo que sea que yo pueda ofrecer o que podré ofrecer cuando llegue al otro lado del desierto o que incluso esté ofreciendo mientras esté en el desierto. Solo eso ya es como un sentido de vida que nos saca de esa depresión que Adri mencionaba. O sea, si yo sé que yo soy útil y no solo útil, sino además necesaria, pues solo eso ya me da la fuerza que necesito para seguir caminando, ¿no? Bueno, por acá viendo el comentario de Ale, el musgo es el puente, sin puente no hay Chicas, yo camino. Ah, me despido, voy a dormir dale, este par de chiquis. dale, sí. Gracias, Adri. Ya Gracias. casi cerramos igual. Chao, feliz noche. Entonces dice Ale, el musgo es el puente, sin puente no hay camino, sin camino hay estancamiento. Siento que el musgo es volver al origen lindo. ¿Quieres comentar algo, Ale? Sí, pues esto que es el final. Siento que el musgo es volver al origen y, mm, y lo que hablabas de, por ejemplo, estar en el desierto y tirarse a la pena. Si yo fuera un musgo y estaría en el desierto, no me tiraría a la pena porque viene algo delante mío y yo tengo otro pasado, ¿no? Y lo mencionabas, de hecho, en el artículo que nos dejaste en la charla pasada, y es una frase de Lao que dice, mientras más hace por los demás, se hace a sí mismo más feliz. Mientras más da a los demás, más abundante se hace. Entonces me parece que como este discurso un poco peyorativo que da Jean-Marie Pell en las plantas es lo opuesto a lo que el documental de BBC nos muestra cuando hace este mini time lapse de animación de cómo son las algas y empieza en un momentico un video animado a mostrarnos cómo suben los musgos y de repente ya todo puede empezar a ser verde. Y el final del documental que nos cuenta la historia de este astrofísico, que él decía, eh, no sé qué pueda pasar, pero si los musgos son capaces de sobrevivir, me gustaría pensar que en un futuro lejano el planeta verde siguiente puede ser Marte, ¿no? Entonces, como volver al origen, pero seguimos en este entorno cíclico. Eso me parece súper mágico, es como lo que más se me ha quedado. Súper. Sí, como volver al origen, pero seguir caminando y de alguna manera el origen está también adelante. Pues un poco como dejarlo para volver a él adelante, ¿cierto? Ese Exactamente. dejarlo, así como las algas que salen del agua, en el sentido de aceptar la realidad que se presenta y no como, no, 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 yo me quiero quedar en el origen que estaba atrás, por allá, todo rico. No, justamente dejarlo para volver adelante. Es muy lindo porque es ese cierre del ciclo y como justamente Lao Tse habla mucho, pues empieza muchos de sus poemas en el Tao Te Ching como el niño antiguo,
The Ancient Child, lo han traducido. Y muchas veces se dice, es que los mayores vuelven a ser niños, pero eso puede ser en el peor sentido de la palabra, del estancamiento, como lo decíamos, de la pataleta, entonces yo me quedo haciendo pataletas hasta que me muero, o en el sentido en que el viejo vuelve a encontrar ese asombro y esa ingenuidad y esa pureza de la niñez que de alguna manera se había perdido en la adultez y que hay que perderla para volver a encontrarla desde otro lugar, ¿sí? Porque estamos en este plano de la dualidad y en ese plano de la dualidad a veces como que, bueno, pierdo una cosa, tomo otra para después seguir caminando, ¿cierto? La clave será entonces no aferrarme a ninguna de ellas, no olvidar lo esencial, nada más y nada menos, pues, ¿cierto? Si lo tuviéramos tan claro, pues estaríamos en otro lugar, pero acá la naturaleza de una y de otra manera y de otra manera nos lo muestra. Entonces es maravilloso porque si llegamos a estas enseñanzas de una forma así como muy teórica, listo, tomar una cosa y dejar otra, ok, pues como que eso se nos queda en la cabeza, pero cuando lo vemos en la naturaleza o en los mitos o en las dos, nos llega a otro lugar, pues nos llega también al cuerpo, nos llega también al corazón, nos llega también a una parte de nuestra identidad, de nuestra alma, que lo entiende a otro nivel y que entonces lo puede empezar a aplicar mejor, ¿cierto? Ya que mencionaste a Pelt otra vez con ese tema, pues con esa mirada un poquito peyorativa, sí, ya decíamos, tal vez en este momento no será muy popular esa mirada de él, pero sí hay cosas rescatables, como decíamos antes, lo del estancamiento, y también hay un tema y es la rebeldía, pues que ya habrá otro momento para profundizar, porque como eso, como se atrevieron a salir del agua y no superaron a sus ancestras, muy bueno, entonces ahí quedaron condenados, pues como un castigo, como muy rebelde, pues ahí tiene. Entonces es hermoso porque también en la mirada china, esa rebeldía hace parte como de la madera, de que lo consideran como un elemento, ¿cierto? A diferencia de otras tradiciones que son solo aire, agua, tierra y fuego, la madera para ellos es un elemento, ¿cierto? Y la rebeldía es una de esas manifestaciones menos sanas de la madera, pero que en su versión más sana es justamente, bueno, muchas cosas, pero una de ellas será la osadía, porque si nos quedamos por siempre en el lugar más cómodo, justamente nos estancamos, ¿sí? Hace poco también volví a leer una frase que ya conocía que decía, un barco magnífico está muy seguro en el puerto, pero no nació para eso, pues no está hecho para eso, ¿cierto? Entonces, las algas están chocando, se pueden acobardar y quedarse ahí, o tener la osadía de ir a ver qué pasa, y puede que hasta ahí lleguen y está bien, ¿cierto? Entonces, como esa línea delgada entre la osadía sana y una rebeldía ya de, hey, vos qué te crees, acá te quedas, porque también pasa en la vida. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, las hepáticas son de alguna manera como un ejemplo un poquito de eso, ¿cierto? Como una manifestación un poquito de eso, que también es un principio de la vida. Y no es por decir que ellos no lo están haciendo bien o que son para despreciar los musgos o las hepáticas, sino que también entre tantas facetas que nos enseñan, también nos enseñan ese principio del castigo, entre comillas, que no es necesariamente una cosa como de opresión o de jerarquía tiránica, sino de equilibrio o de karma, si lo habláramos en términos más de la India, ¿cierto? Las acciones tienen consecuencias y si no nos medimos en nuestra osadía, algo tendremos que equilibrar por otro lado en algún momento, ¿cierto? Entonces, bueno, nada, yo creo que rindió mucho. Si alguien quiere comentar algo adelante y si no podemos ir cerrando. Listo, entonces nada, cerremos entonces. Les propongo de verdad que vean el documental quienes no lo han visto. Es muy bonito me pareció y esperanzador y rico y complementario al libro, no mejor ni peor. Y entonces que lo disfruten. Podemos seguir leyendo el capítulo que sigue también para empezar a entrar en los helechos y conversar dentro de 2 semanas. Nos vemos dentro de 2 semanas como en el ritmo ya regular de cada 15 días a esta misma hora para hablar entonces de los helechos, que es el tema que sigue. ¿Listo? Bueno,
Feliz noche. Gracias por todo. Muchas gracias, Caro. Gracias, chao, hasta mañana. Chao, Chao. descansen. Chao.